capítulo, ya lo hemos tocado. 13:1. Yo me paré sobre la arena del mar, vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 coronas o diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande potestad o gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, la llaga de su muerte fue curada. Hablamos de este asunto en nuestra sesión pasada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado la potestad o la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá, las palabras luchar, combatir, lidiar contra o con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de orar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo, los habitantes del cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Esto es el anticristo con su parodia, ¿no?, de el reino de Cristo, el reino universal de Cristo. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, el que mata a espada, ¿no? A espada debe morir. Esta es la paciencia y la fe de los santos. Y después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Es la tercera vez que se menciona eso. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoran la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha y en sus frentes, que ninguno pudiese comprar o vender, sino que tuviera la señal o el nombre. 3 posibles cosas aquí: la señal o el nombre de la bestia, o sea, la marca o el nombre o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella es 666. Oremos. A ver si alguien me puede traer un vaso de agua, por favor. Nos dirijas, Pastor Omar, por favor. Para
Ahora, nuestro propósito el día de hoy es el de profundizarnos un poco más en este tema del anticristo. Y vamos a introducir el tema. Ya vimos un análisis sencillo de este capítulo en nuestra sesión pasada. Hay cosas aquí que no vamos a tocar el día de hoy. Incluso tenemos los MP3 en donde ustedes que no han escuchado pueden volver a escuchar o por primera vez fijarse, ¿no?, en algunos de esos argumentos. Pero lo que vamos a hacer es resumir otra vez en una forma un poco diferente este capítulo y lanzarnos a la pregunta de la primera posibilidad de que el anticristo sea el Papa o el papado o la Iglesia de Roma. Y primero el resumen, ¿no? Aquí tenemos en este capítulo muchas cosas, y para introducir el tema del día de hoy, primero tenemos este tema del imperio del anticristo, y ese imperio está centrado en una persona, en un hombre, el último emperador o dictador mundial, el anticristo. Este es el mismo cuerno pequeño del cual nos habla Daniel. Vimos algo sobre esto, ¿no?, en las dos sesiones anteriores. Aquí vemos que esta bestia tiene 10 cuernos y la bestia del capítulo 7 de Daniel tiene también 10 cuernos. Esta bestia, que es una personificación del anticristo, tiene la boca que blasfemaba a Dios. Le fue dada, ¿no?, esta bestia en el versículo 5, esa autoridad de blasfemar a Dios. Y vimos en el Apocalipsis 7 que el cuerno pequeño de Daniel hablaba contra el Altísimo. Esta bestia también hace guerra contra los santos, y lo mismo lo vemos en Daniel en su capítulo 7, en su versículo 21, que el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos. Y el dominio de esta bestia es igual. Todo esto lo hemos comentado superficialmente en el pasado, 42 meses. Eso es lo que vemos en Daniel 7:25, y es lo que vemos aquí mismo en el versículo 5 del Apocalipsis 13. Estos paralelismos los hemos mencionado antes. Esta bestia es tanto un imperio mundial como un imperio centrado en una persona, y la ilustración que hemos usado es la relación entre Hitler y el Tercer Reich. Es imposible pensar del imperio nazi o entender el movimiento nazi sin la persona de Hitler. Había ese vínculo hasta el punto en que Hitler y los nazis, o el movimiento político de los nazis y el personaje de Hitler, se fusionaron para formar una sola cosa. Y esto es una parte de la idea que tenemos aquí. Además, hemos visto antes algo sobre la Trinidad satánica que se encuentra en estos versículos. En estos versículos, y también en el Apocalipsis 16, en el Apocalipsis 19, de igual manera como en el capítulo 20, en un momento vamos a leer algunos otros versículos, encontramos que hay 3 personas involucradas en esta última rebelión o rebeldía humana. La primera persona se llama el dragón. Esta persona es identificada abiertamente en el capítulo 12 como Satanás mismo. Vean la referencia en el capítulo 12, en el versículo 3. He aquí un gran dragón, escarlata, ¿no?, bermejo en la versión antigua, con 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas o diademas. Esta misma persona en el versículo 9 se identifica como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Este es el dragón en el capítulo 13 que autoriza el ministerio del anticristo, otorgándole su poder y su autoridad. Es el mismo
diablo, ¿no? La primera persona de la Trinidad satánica. La segunda persona que se identifica aquí es la bestia, que es tanto un imperio como, lo vuelvo a decir, un individuo, es el anticristo mismo. Esta bestia, vinculada tan íntimamente con el imperio, es tanto el imperio del anticristo como el anticristo mismo, ¿no? Y esta persona hace su acto de presencia, ¿no? Aquí en este capítulo y en otros, aquí mismo en el Apocalipsis. Y la tercera persona que pertenece a esta Trinidad satánica es la segunda bestia, es saber, el falso profeta, ¿no? Y este falso profeta es un líder religioso. Y el tema que hemos resumido antes sobre la Trinidad satánica es muy importante. Estas tres personas están en oposición a las tres personas que forman la Trinidad divina. El diablo, el dragón, está en contra de Dios el Padre, la bestia o el anticristo en contra del Hijo de Dios, es a saber, en contra de nuestro Señor Jesús, y el profeta falso está en contra del Espíritu Santo de Dios, y esto es algo que no debemos perder de vista, ¿no? Cuando leemos estos versículos, lo vuelvo a decir, la primera bestia de los versículos 1 a 10 es el anticristo, ¿sí? La segunda es un líder religioso, y este segundo individuo es el que nos interesa aquí, porque este segundo individuo, y la descripción de este individuo comienza en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, haciendo que la tierra y los moradores de ella adoran a la primera bestia, etc., ¿no? Esta segunda bestia ejerce un papel en este asunto que, lo vuelvo a decir, les ha conducido a muchos a concluir que esta segunda bestia es no solamente el profeta falso, un personaje religioso, sino una persona que podemos identificar con el papado o el Vaticano, ¿no? Y vamos a resumir rápidamente la idea aquí para llegar a nuestro tema. Esta segunda bestia, según los versículos 13 a 15, hace milagros para convencer a los hombres que adoran a la primera bestia, o sea, al anticristo, ¿no? Y le toca a esta segunda bestia guiar la adoración de la primera, haciendo milagros, una imagen de la bestia, y causando que los seguidores de la tierra reciban la marca de la bestia. Una parte de todo esto lo vimos en nuestro estudio el mes pasado. Pero esta segunda bestia está subordinada a la primera. Su trabajo principal es el de engrandecer la primera bestia, ¿no? Y se llama en varios textos aquí mismo en el Apocalipsis el falso profeta, y representa el mismo poder y la misma autoridad del anticristo. Su liderazgo es, en este contexto religioso, y cuando leemos, vuelven a ver en Apocalipsis 13, esta descripción de un falso profeta semejante al Cordero. Esto lo estamos sacando a mitad del versículo 11. Se ve semejante a un cordero, aunque tiene 2 cuernos, mas habla como el dragón. Pero en la Biblia el cordero es una de las palabras usadas más frecuentemente, especialmente aquí en el Apocalipsis,
para describir a Cristo, un cordero, ¿no? Incluso se convierte en un título de nuestro Señor Jesús. Y históricamente el papado ha reclamado para sí los títulos de Cristo. Dice ser el representante de Cristo en la tierra. El Papa afirma que Él es el vicario de Cristo, el que representa a Cristo, el que habla en lugar de Cristo y que se presenta prácticamente como si fuera Cristo, ¿no? En ese sentido. Pero encontramos que este personaje que se presenta como un cordero, encontramos aquí, y los dos cuernos representan la fusión del poder civil con el poder eclesiástico, ¿no? Encontramos que este cordero se comporta en realidad, en la descripción que viene en el resto del capítulo, como el dragón, ¿sí? Habla y enseña lo que el dragón, eso es saber, Satanás, lo que Satanás quiere, blasfemando a Dios, enseñando a los hombres a hacer imágenes, y a lo largo de su historia, la Iglesia Católica Romana ha hecho precisamente estas cosas, y encontramos también que esta segunda bestia, el falso profeta, termina persiguiendo hasta la muerte a todos aquellos que no se someten a su autoridad. Ha sido históricamente, la Iglesia Católica Romana ha sido identificada con esta segunda bestia, porque la Iglesia Católica, que siempre ha pretendido tener el poder eclesiástico y el poder civil, ha usado ese poder precisamente para perseguir a los creyentes. Y luego en el capítulo 17 encontramos a esta bestia en su aspecto religioso, esta fusión de los poderes, lo encontramos en el capítulo 17 como una ramera o una mujer apóstata, una mujer infiel, sentada sobre la bestia. Y estos comentarios preliminares, simplemente los voy a cortar ahora, nos conducen a 2 Tesalonicenses. Y aquí vamos a, sin más resumen, vamos a ir directamente al tema. En 2 Tesalonicenses 2, pero lo que tenemos que hacer es terminar con esto antes de la comida. Tenemos exactamente 1 hora para hacerlo. En 2 Tesalonicenses, en su capítulo 2, tenemos una serie de argumentos, y estaba tentado entre semana a sacar uno de los folletos, porque andan circulando incluso por internet folletos sobre este tema. Hay páginas en el internet en donde pretenden comprobar más allá de cualquier duda que el Papa es el anticristo. Uno de los folletos más conocidos es de Wiley, un historiador protestante del siglo XIX, en donde en su tratado sobre el anticristo se juntan prácticamente todos los argumentos posibles a favor de esta postura, y a veces es interesante leer estos argumentos y ver precisamente hasta cuál punto llegan en sus esfuerzos para demostrar que esto es así. Y lo que vamos a hacer en la primera parte de este estudio ahora es resumir algunos de estos argumentos. Y vamos a prácticamente convencernos, ¿sí?, de que esto es cierto. Y después vamos a cambiar nuestra forma de discutirlo. Ahora, primero, los argumentos a favor de el vínculo entre el Vaticano, el papado o el Papa X, ¿no? Porque los argumentos comienzan con la idea de que el anticristo no es una persona escatológica, histórica, final, sino es una línea de hombres, ¿no?, que se encuentran en este contexto en la línea histórica de Roma, todos aquellos que han ocupado el puesto del Papa,
han sido identificados como el anticristo. Y lo que quiero que veamos aquí es una parte de la argumentación, los puntos básicos más conocidos que siempre son usados para defender esta postura. En 2 Tesalonicenses, este es un pasaje también que conocemos, que hemos visto en el pasado. Hay cosas aquí en que no vamos a profundizarnos. Lo que queremos hacer es leer el texto y agarrar los puntos normalmente citados a favor de esta postura. Comenzando en 2 Tesalonicenses 2:1. Pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida, la palabra griega parousia o parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento, que es una referencia al rapto, nuestro recogimiento a Él, el famoso arrebatamiento, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Es un tema que hemos tocado antes, la pregunta de si está cerca o no la segunda venida de Cristo. Es un tema que volveremos a tocar en los próximos estudios sobre el Apocalipsis. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá la segunda venida, parusía de Cristo, no vendrá, sino que venga antes la apostasía. Y dedicamos superficialmente 1 o 2 estudios a esta idea de la apostasía final que tiene que venir. Y se manifieste el hombre de pecado, ven la descripción, hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto hasta este extremo, que se asiente, toma su lugar, su silla, en el templo de Dios, como si fuera Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y entre paréntesis, yo entiendo las personas que dicen que estudiar la escatología es una pérdida de tiempo, eso lo entiendo. Y estoy de acuerdo con Spurgeon. A veces Spurgeon comentaba acerca de los que en su tiempo perdían el tiempo que deberían de haber dedicado a la predicación del Evangelio con puras especulaciones acerca del Apocalipsis y acerca del Anticristo y la marca de la bestia. Pero debemos tomar en cuenta en el contexto histórico esos puntos, los ponemos a un lado. El hecho de que Pablo enseñaba sobre esto en las iglesias primitivas. Incluso a los tesalonicenses les habló directa y abiertamente de este asunto. Entonces, al dedicar nosotros el tiempo que hemos dedicado hasta ahora al Apocalipsis y a algunos de estos temas, estamos tratando de enseñar todo el consejo de Dios y hasta el punto en que sea posible entender estos misterios. Pablo enseñaba, lo vuelvo a decir, sobre esto en las iglesias primitivas, y los creyentes en Tesalónica, ¿is that the word? Tenían información sobre este asunto que la Biblia no nos proporciona. Y aquí encontramos ese punto. Vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste el anticristo. Ellos sabían precisamente qué es lo que impedía la llegada del anticristo final. ¿Se acuerdan ustedes de los textos en la primera epístola de Juan? Hay muchos anticristos en contraste con un solo anticristo final. Y llegaremos a estos textos otra vez el día de hoy, ya los hemos visto. Pero ellos sabían cosas que nosotros no sabemos acerca de esto. Y en el versículo 7, porque ya estaba en aquel entonces, así lo vamos a traducir, obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de por medio o de en medio el que ahora, o lo que ahora, hay muchos debates acerca de la identificación
del que detenía o impedía en aquel entonces, y sigue haciéndolo hasta el día de hoy, la llegada de este personaje misterioso. Pero cuando lo que lo impide es quitado, entonces será manifestado aquel inicuo, bien la descripción, hombre inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su, es la misma palabra griega, parousia, la misma que está en la primera parte del versículo 1. Luego dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás con grande potencia, señales, milagros mentirosos, y, bien, con mucha atención, con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, Dios les envía o les enviará Dios Espíritu, operación de error en la versión antigua, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron o consintieron, ¿no?, ante la iniquidad. Y luego da gracias a Dios en el versículo 13 por el hecho de que los tesalonicenses habían sido predestinados para escapar de esta catástrofe y para creer en Cristo y ser salvados por Él. Ahora, los puntos a favor de esta idea de que el Vaticano o el Papa o el papado, como sea, el hecho de que quieren decirnos que el Papa de Roma es el anticristo, los argumentos básicos acerca de esto comienzan aquí. Y el primer argumento es lo siguiente. Según el apóstol Pablo, el anticristo llegará en relación con la gran apostasía. El versículo que acabamos de leer aquí lo dice, el versículo 3, no llegará hasta que venga antes o primero la apostasía. Los defensores de la postura, los proponentes de esta idea de que el Papa es el anticristo, afirman que esta apostasía comenzó bajo Constantino en el año 312, 15 después de Cristo, que esa apostasía que comenzó con la fusión de la Iglesia y el Estado dio lugar al desarrollo de un cristianismo falso o apóstata, y que este cristianismo falso en su desarrollo histórico, ahí por el V o VI siglo, dio lugar en forma abierta, en la forma más fuerte, al surgimiento del papado. Y el argumento es que el sistema papal es un sistema anticristiano y que la apostasía que Pablo menciona aquí, que dio lugar a la llegada o al desarrollo del sistema del anticristo, es de saber, al papado, comenzó en la historia pasada bajo Constantino, más o menos por estas fechas, cuando Constantino fusionó la iglesia en Roma con el imperio romano, ¿no? La fusión de la iglesia y el Estado para dar lugar al sistema que hemos comentado en breve antes, la sociedad sacralista, ¿no? Entonces, ahí comienza el primer argumento. Ahora, rápidamente tenemos que apurarnos aquí. El segundo argumento que se encuentra aquí está en la frase, ven con mucha atención, misterio de iniquidad. Ya está obrando el misterio de iniquidad. El versículo 7, misterio de iniquidad. Ese misterio ya estaba operando en el primer siglo del cristianismo. Y los proponentes de la idea de que el papado es el anticristo y que el papa final será aquel hombre de pecado, ¿no?, en la última hora de la historia de este mundo, los argumentos comienzan con esta frase, misterio de iniquidad, y el hecho de que pretenden encontrar un paralelismo entre el misterio de iniquidad y el misterio de piedad. Vean el texto paralelo aquí, que es primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. Este texto y esta frase tan
importante. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado con el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. El misterio de piedad, y esta frase ocurre aquí, la estamos citando de 1 Timoteo 3, 16, los proponentes del argumento que estamos introduciendo dicen que es un paralelismo exacto con la frase misterio de iniquidad. Y el argumento es que una serie de eventos condujeron a la encarnación de Cristo y el misterio de la piedad es la frase usada para hablar de por fin la llegada, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y el argumento es que el misterio de iniquidad también se refiere a un proceso de desarrollo gradual en la historia de un sistema apóstata, de un cristianismo apóstata, y en el contexto, esta apostasía sucede dentro del cristianismo romano o católico al principio y da lugar, después de un proceso, al nacimiento del papado como anticristo o como el anticristo. Entonces, los argumentos están basados en la idea misterio, o sea, algo que en forma misteriosa se va desarrollando hasta llegar al extremo de presentarse como abiertamente un cristianismo falso, en donde el extento o el alcance de esta apostasía incluye la mayoría de las doctrinas. El papado en su desarrollo histórico, después del proceso misterioso que pretenden encontrar aquí, dio lugar a la idolatría, a la exaltación de María, a la adoración de los santos, al sacerdotalismo, la transustanciación de la misa, la confesión sacerdotal, las indulgencias, el bautismo infantil, el purgatorio, y así pretenden encontrar así el desarrollo histórico de una larga lista de cosas que forman este misterio de iniquidad, y el que encabeza este sistema es el Papa en Roma, y por lo tanto dicen que el Papa es el anticristo. Pero lo sacan de esta frase. Ahora el tercer argumento, vamos a apurarnos, tercero, el argumento está basado, el tercer argumento, en la palabra que se encuentra al final del versículo 3, hombre de pecado. Hombre de pecado. ¿Sí? Y luego la última descripción, hijo de perdición. En el hombre de pecado dicen que se encuentra una descripción exacta del oficio papal, juntando la larga lista de pecados cometidos por el Vaticano y por los papas, comenzando con ambición mundana, abuso de poder y inmoralidad, culminándose en crueldad, inquisiciones, cruzadas, guerras de genocidio y blasfemias de todo tipo. Dicen que sería imposible encontrar a alguien en la historia del cristianismo, alguien culpable de haber cometido más pecados que el Papa o que los papas. Y su argumento es muy fuerte, comenzando con la persecución de los verdaderos creyentes y llegando a la Inquisición y las cruzadas, las guerras en contra de los santos, que se mencionan, ¿no?, en Daniel y en Apocalipsis. Dicen, ¿acaso puede alguien encontrar a un personaje histórico más culpable, ¿sí?, que el Papa o los papas o el sistema papal, para decirlo así? ¿Alguien más culpable o alguien que pudiera ser llamado el hombre de pecado? Como si todos sus pecados se hubieran juntado, ¿no?, en este personaje. Y pasan de ese argumento, ven con mucha atención, a la frase hijo de perdición.
Y esto sería ya el cuarto punto aquí en la lista. Y aquí agarran un hilo muy fuerte. Porque el hijo de perdición es una frase que se encuentra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez es una descripción de Judas, hijo de perdición, Juan 17, versículo 12. La segunda vez es una descripción del anticristo. Y su argumento tiene cierto peso. Dicen, bueno, el hijo de perdición es una descripción, primero, de Judas, aquel traidor. El argumento entonces es, Judas era uno de los apóstoles que terminó apostatando, traicionando a Cristo, y de una forma semejante, el papado terminó apostatando, traicionando a Cristo, de igual manera. Y el vínculo, ahí está. Dicen, hijo de perdición se refiere a un personaje que surgió dentro del cristianismo, no fuera, sino dentro de las filas del cristianismo. En este caso, Judas era un apóstol. Por lo tanto, el anticristo tiene que surgir de igual manera dentro de las filas del cristianismo. Peor aún, los papas pretenden ser los sucesores de los apóstoles. Y han hecho exactamente lo que Judas hizo, ¿no? Han buscado por su ambición, su avaricia, dinero y poder, mundano, y a cambio han traicionado a Cristo. Exactamente igual, dice. Y tienen una lista de argumentos, estamos resumiendo aquí los puntos. Ahora, hasta ahora, 4 puntos. La apostasía comenzó con Constantino. Dio lugar al misterio, que en su desarrollo histórico terminó introduciendo toda una serie de doctrinas, herejías falsas, herejías de perdición, mejor dicho, doctrinas falsas, culminándose en el oficio papal. El Papa es el más culpable de todos los seres humanos en relación con su lista espantosa de pecados, y esto lo argumentan también diciendo porque pretende ser el vicario de Cristo, pero en realidad hace el trabajo y la obra del diablo en la tierra. Y después, en la descripción, hijo de perdición, dicen, ahí hay un hilo a seguir, hay una clave crucial para identificar a este misterioso individuo como uno que surge dentro del cristianismo. Y ahora en el versículo 4, vean lo que hace el anticristo. Se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que llega a este extremo de sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y agarran la frase, sentándose en el templo de Dios. Toma su asiento, su lugar en el templo de Dios. Y toman esta frase como una prueba indiscutible de que tiene que ser el Papa. Porque el Papa no solamente tiene su asiento en el templo de Dios, ese es su argumento, sino que se presenta ante el mundo como el vicario de Cristo, como un Cristo rival, recibiendo la adoración que le pertenece solo a Cristo, y pretende tener tanto la autoridad de Cristo como la infalibilidad de Cristo, hasta el grado de terminar exaltándose a sí mismo por encima de Cristo, pero haciéndolo en el contexto del templo de Dios. Es a saber, su argumento es la iglesia de Dios.
Dicen, ahí está la prueba definitiva de que el Papa es el anticristo. Porque esto lo ha hecho, cada Papa lo ha hecho, ¿sí? Desde el quinto o sexto siglo del cristianismo hasta el día de hoy. Llevan todo este tiempo ocupando ese lugar en la iglesia de Dios. Pretenden tener la autoridad y la infalibilidad de Cristo mismo y en realidad se han enseñoreado de la iglesia de Cristo, exaltándose por encima de Cristo. Ahora, el sexto argumento, el anticristo usa, y el papado siempre lo ha hecho, milagros mentirosos, señales diabólicas, todo tipo de engaños para confirmar su autoridad, sus doctrinas, su infalibilidad, su reclamo de ser el vicario de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dicen que los versículos 9 y 10, en donde se menciona señales, milagros mentirosos, el poder del diablo mismo, y hacen en los escritos sobre este tema normalmente no solamente una referencia a la larga lista de milagros fingidos, falsificados, fraudulentos, en relación con un sinnúmero de cosas en la Iglesia Católica Romana, incluso cosas absurdas que no vamos a discutir el día de hoy, sino dicen que desde la perspectiva de la misa y el hecho de que pretenden convertir los elementos de la cena del Señor literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, el milagro más grande jamás obrado, según esta perspectiva, ¿no? Hasta el grado de decir, esta copa es literalmente la sangre de Cristo. En la transustanciación se convierte el vino literalmente en la sangre de Cristo y el pan físicamente en el cuerpo de Cristo. Dice, no. Hay un sinnúmero de milagros que pretenden obrar los papas, ¿no? Y por ese camino va el argumento. Lo vuelvo a repetir. Sexto, el papado siempre ha usado milagros, señales diabólicas, para demostrar ante los ojos del mundo y confirmar su autoridad, sus doctrinas, su infalibilidad, ¿sí? Y esto lo han hecho dentro de las filas del cristianismo. Ahora, séptimo, hay muchos argumentos que sacan de este texto. Según el versículo 7, el poder que impedía o que detenía la manifestación del anticristo, la interpretación es el imperio romano, ¿sí? El imperio romano es ese poder, es esa cosa no identificada en nuestro texto, pero la cosa que Pablo había enseñado a los tesalonicenses, no lo podía incluir en su carta, en su primera epístola, porque si la hubiera puesto ahí, ustedes saben que es el imperio romano, pero el imperio romano, ¿en cuál sentido? El poder del Estado usado para perseguir al cristianismo. El imperio romano como fuerza perseguidora que se opone al cristianismo, ese imperio romano es el poder que detenía la manifestación del anticristo. Y con razón Pablo no podía decir el imperio romano porque entonces habría caído en la trampa política, ¿no? De exponerse abiertamente, ¿no?, a la oposición del imperio romano y habría terminado siendo acusado de ser un enemigo de César, del César romano. Entonces, esta teoría dice,
escuchen con mucha atención, que el poder del Estado para perseguir al cristianismo fue quitado por la conversión de Constantino. Y ese poder del Imperio Romano no solamente fue quitado, sino convertido en un aliado del cristianismo con la fusión de la Iglesia y el Estado bajo Constantino. Y dicen, ahí está. ¿No? Ese es el séptimo argumento. El octavo argumento es un punto que no vimos el día de hoy. Ustedes pueden volver a escuchar los estudios sobre el capítulo 17. Lo mencioné al principio. La descripción de la ramera en el capítulo 17 del Apocalipsis es una descripción muy semejante a lo que vemos en la Iglesia Católica Romana. Hay muchos puntos ahí, no vamos a detenernos para volver a repetirlos, en los colores y en la copa y en las abominaciones y en la identificación de esta ramera como Babilonia misteriosa, religiosa, una larga lista de cosas, no vamos a volver a verlas el día de hoy. Pero dicen que esta ramera del capítulo 17 del Apocalipsis hace prácticamente irrefutable la identificación de la Iglesia romana, ¿sí?, y el papado. Hace prácticamente irrefutable esa identificación. ¿Estoy diciéndolo bien? Irrefutable, esa es la palabra. Además, se fijan en el falso profeta, lo que leímos al principio y comenté superficialmente el tema. Se fijan en la segunda bestia del Apocalipsis 13, aquel cordero que tiene dos cuernos que representan el poder eclesiástico y el poder civil, que habla como Cristo. No, se presenta al mundo como Cristo, como el cordero, pero habla como el dragón. Entonces ahí buscan en los capítulos 13 y 17 del Apocalipsis los vínculos y dicen, la segunda bestia, el falso profeta y la ramera hablan de Roma. La Iglesia Católica es anticristiana, el Papa es, por lo tanto, el anticristo. ¿Están siguiendo los argumentos? ¿Están casi convencidos? Ahora el noveno argumento. Es un argumento histórico. El noveno argumento, número 9. La mayoría de los reformadores, si no todos, iba a traer los nombres, no vamos a hacerlo, podemos dejarlo para otro estudio. La mayoría de los reformadores identificaron al anticristo como el Papa, o identificaron al anticristo con el papado. Todos los grupos anabautistas, comenzando con la confesión de 1320 de los valdenses, en donde tiene todo un tratado sobre el anticristo y estos mismos argumentos y más, los grupos anabautistas también identificaron al Papa y al papado y al sistema católico romano como el anticristo. Y decían, no, todo lo que dice Apocalipsis 13, todo lo que vemos en el Apocalipsis 17, durante 1260 años, ¿no?, de persecución, los grupos anabautistas estaban sufriendo las guerras que se mencionan, las blasfemias, la persecución hasta la muerte, incluso esto de que el anticristo, eso es un tema que vamos a meternos después con lo del Islam, practicará la decapitación como un medio de castigo para los que no se sujetan a él. Dicen, no, esto es lo que hacía desde un principio la Iglesia Católica Romana.
Y, peor aún, todas las confesiones de fe, la de Savoy de los congregacionalistas, la de Westminster de los presbiterianos, la de Londres de los bautistas, todas las confesiones de fe, las más conocidas de la época de la Reforma, y ustedes pueden leerlo en nuestra confesión de fe, tienen un pequeño párrafo en donde dicen que el Papa es el anticristo. El argumento está en las confesiones de fe. Ya me arrepiento. Ya estás convencido. No, me arrepiento de todo lo que acabo de decir. Nos están espiando. ¿Listos? Esa parte la vamos a quitar de la grabación. ¿No traes tu película, Germán, para adelantarnos? Vamos a ver la película que nos trajo Germán en su celular. Ahora, estos son algunos, hay más, pero estos son algunos de los argumentos a favor de esa postura. ¿Ok? ¿Tenemos media hora, Moisés? Sí. Ok. Ahora los argumentos en contra. ¿Sí? Los argumentos en contra. Primero, el primer argumento en contra de esta postura o teoría o afirmación. Las descripciones del hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo, etc., estas frases descriptivas. El primer argumento en contra de este punto, que sostienen muchos grupos reformados y protestantes hoy día, es el hecho de que el lenguaje aquí se refiere a una persona, a un hombre, incluso la palabra griega ocurre cada vez en forma singular, no a un sistema, menos a una serie o sucesión de hombres. ¿Sí? Es un hombre singular el que se encuentra aquí. ¿Sí? Es una persona escatológica final. Ese es el primer argumento. Y el famoso erudito John Eadie tiene en uno de sus comentarios sobre Tesalonicenses todo un apéndice, él es un experto en el griego, y da un montón de argumentos acerca del uso de, si no me equivoco, es antropos, en forma singular aquí. Dice, ese punto en sí es un problema para los que dicen que el hombre de pecado, hijo de perdición, aquel inicuo, es una serie o sucesión de hombres, en vez de una sola persona, un solo individuo, un personaje escatológico final. Entonces, del mismo texto comienzan los argumentos en contra. Hay un solo hombre identificado aquí, no 2, 3, 4, 5, o cuántos papas han tenido, 500 y pico, ya no me acuerdo de la cifra. Segundo, ven con mucha atención, el texto dice que este personaje, este individuo, tiene su advenimiento. El lenguaje al principio del versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento. Y la palabra griega es la misma que ya mencionamos, parusia, que es usada para hablar del advenimiento de Cristo. Y esto también es un problema. Esta persona tiene su advenimiento. La palabra griega significa llegada y presencia personal. La mismísima palabra es usada aquí por lo menos 2 o más veces para hablar del segundo advenimiento de Cristo.
Incluso en el griego los eruditos dicen que Cristo tiene su advenimiento, parousia, y el anticristo también. Es una sola persona el que está contemplado aquí, que tiene su llegada. ¿Sí? Tiene su llegada. Ahora, aún más, y aquí vamos a perder la cuenta porque hay muchos argumentos. La llegada del anticristo, la llegada de este personaje escatológico o profético, es lo que quiere decir, según este texto, ocurre muy cerca al advenimiento, la segunda venida de Cristo. Porque por fin este individuo será destruido por Cristo en su advenimiento. En Apocalipsis 19 y 20, el anticristo y el falso profeta son lanzados en el lago de fuego. De eso no hay duda alguna. Lo vuelvo a repetir. La cercanía de la llegada del anticristo y la llegada de Cristo es el argumento. Este individuo será destruido por Cristo. Ahora, en la época puritana, cuando todo el mundo afirmaba el Papa es el anticristo, tomaron la idea de que la descripción aquí, el Señor lo matará con el espíritu de su boca, diciendo, no, eso es la predicación del Evangelio. Es lo que decían. Pero ya han pasado 400 años desde que comenzaron a decir eso. La Reforma protestante es el espíritu de su boca. ¿Sí? La evangelización de los gentiles es el espíritu de su boca. Y estamos 400 años después y aún no ha sido destruido ese hombre de pecado, el que está sentado en Roma. Esto es sacar una frase fuera del contexto y darle un significado que el mismo texto impide o prohíbe. No sé si me explico. Y luego los puritanos llegaron al extremo de inventar the Puritan Gap Theory, de que hay un intervalo de un periodo de tiempo indeterminado entre el comienzo de la destrucción del anticristo en la época de la Reforma y la segunda venida de Cristo. No, todo eso es puro rollo. Están inventando algo que no está aquí y lo están metiendo de por medio en el texto. ¿Me explico? O no, estoy mirando a Omar y a los eruditos que están aquí, a Humberto, y mueven su cabeza. Entonces, el punto es, la llegada de esta persona sucede en relación de tiempo dentro del contexto de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Tercero o cuarto, su llegada o su advenimiento ha sido detenido a lo largo de la era o época cristiana. Vean con mucha atención este punto. No llegó en el siglo IV con Constantino, o en el siglo V o VI cuando el papado llegó a su cima, ¿no? Al máximo, al punto en que el Papa escogía al que sería el próximo rey, ¿no? Y el próximo emperador y el próximo dictador. No. Su llegada ha sido impedido o detenido, según el versículo 6, hasta, vean la frase, hasta la llegada de su tiempo. Vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué es esto? Es un tiempo. No son siglos. No son épocas. No son cientos o miles de años. Es su tiempo. Y su tiempo ocurre en relación, con el contexto aquí, con la gran apostasía final. No negamos por un segundo que sucedió una apostasía que dividió al cristianismo en dos, bajo Constantino y la línea anabautista y la línea católica romana, y llegan hasta la época de la Reforma y pasan los 1260 años para que otra vez otra gran
separación y conflicto ocurra, ¿no? Ocurriera. Esto no lo estamos negando, pero lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Hay una gran apostasía final profetizada aquí. Y esa apostasía final, la que es profetizada aquí, es lo que da lugar a la llegada de su tiempo. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir, Cristo mismo destruirá a este individuo, según el versículo 8, no es simplemente con el espíritu de su boca, sino con el resplandor de su parucía o advenimiento. Si el anticristo llegará con un resplandor, ¿no? Para engañar a medio mundo, Cristo llegará para destruir al anticristo con el resplandor de su advenimiento. Ahora el quinto, ya perdí la cuenta aquí, argumento. Según Cristo, y ustedes pueden apuntar el texto y lo voy a leer, tenemos que apurarnos, 15 minutos. Según Cristo, el anticristo vendrá en su propio nombre. Y el texto es muy conocido, Juan 5:43. Juan 5:43. Dice, he venido en nombre de mi Padre, no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, aquel recibiréis. Ahora bien, con mucha atención. El Papa viene al mundo en el nombre de Cristo. El anticristo vendrá en su propio nombre. Aquí también hay un problema para la postura que afirma que el Papa es el anticristo. El anticristo vendrá en su propio nombre. El Papa siempre viene o se presenta al mundo en el nombre de Cristo. Ahora, quinto o sexto, ya perdí la cuenta. El anticristo proclamará una mentira. Eso es lo que los versículos dicen. Vean otra vez en el versículo 10, en el versículo 11, hablando de engaño, iniquidad, etcétera, ¿no? Dice que todos los inconversos, vamos a hablar más acertadamente de estas personas antes de terminar, Dios les enviará espíritu o operación de error para que crean, y otra vez el lenguaje es enfático, la mentira, una mentira, ¿sí? La cual será creída por prácticamente todo el mundo, aunque vamos a ver una distinción más adelante. El anticristo proclamará alguna mentira, la cual será la base de todo el engaño. Y la pregunta es, ¿cuál mentira? ¿Cuál mentira? ¿Cuál mentira? Eso es lo que vamos a tener que investigar más, ¿no? Esta mentira en el contexto forma un contraste con la verdad del Evangelio. Dice, por tanto, Dios les envía espíritu de error, pero por lo tanto o por tanto se refiere a lo que dice el versículo anterior, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará espíritu de error para que crean al anticristo y su mentira. Ven con mucha atención. El texto habla de una mentira propagada, proclamada, afirmada por el anticristo. Y las personas que creen esa mentira en el contexto son personas que previamente habían escuchado la verdad y no la recibieron, ¿sí?, con amor. Ven con mucha atención el punto aquí.
Las personas engañadas por el anticristo son identificadas aquí como personas que previamente habían escuchado la verdad y no la habían recibido. Pero hay multitudes de personas que han vivido bajo el imperio católico romano que nunca han escuchado la verdad del Evangelio y no saben nada del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que han rechazado incluso muchos católicos, nominales o superficiales o de dientes para afuera, lo que han escuchado y muchos lo han rechazado incluso, no es la verdad del Evangelio, sino es otro Evangelio. Pero las personas aquí son cegadas por Dios. Dios les envía el espíritu de error para que crean al anticristo como consecuencia de lo que el versículo 10 dice. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, serán engañados por el anticristo. Y Dios mismo tiene su parte en esto. Serán reprobados por Dios. No sé si me explico, pero lo vuelvo a repetir. Las personas mencionadas aquí son las personas a quienes Dios les envía el espíritu de error para que crean al anticristo. Son reprobadas por él. Escuchen, como consecuencia de lo que el versículo 10 dice. Es evidente que estas personas habían escuchado la verdad y no la habían recibido. Al contrario, la rechazaron. ¿Sí? Y obviamente entonces la mentira tendrá algo que ver, obviamente, algo que ver con la verdadera identidad del anticristo. Habiendo rechazado al verdadero Cristo y su evangelio, serán engañados por el anticristo y su evangelio. Este juego, ¿no? O intercambio está aquí, sin discutirlo más. Sexto o séptimo, el anticristo se exaltará a sí mismo por encima de Dios, según el versículo 4, y por encima de cada objeto de adoración, es lo que el texto dice, ¿sí? Exaltándose a sí mismo, por encima, levantándose y oponiéndose, por encima de todo lo que se llama Dios. Vuelvan a escuchar, termina exaltándose a sí mismo por encima de todo Dios, ¿sí? Por encima de cualquier objeto de adoración, identificándose a sí mismo como Dios. Y esta descripción no corresponde a lo que han hecho los papas de la Iglesia Católica Romana. Escuchen bien. El papado siempre ha promovido la adoración de muchos dioses. El papado siempre ha promovido la adoración de muchos dioses, incluso paganos, y aún peor, de muchos ídolos. Esto es la historia verdadera del Vaticano. Se han dedicado a un sincretismo, fusionando un cristianismo falso con el paganismo y dando luz verde a los pueblos indígenas del mundo a fusionar y a mezclar sus creencias paganas con ese cristianismo falso, y el resultado ha sido lo que vimos cuando le hicieron una limpieza al Papa aquí en la Basílica. Una limpia. Eso es lo que siempre han hecho. Han promovido la adoración de muchos dioses minúscula paganos y muchos ídolos. Y aún peor, los papas han participado de esta adoración y de esta idolatría. Pero el anticristo
no permitirá nada de eso. Se exaltará a sí mismo por encima de cualquier Dios, de cualquier ídolo, exaltándose e identificándose a sí mismo como Dios. Los que dicen que es el Vaticano y Roma dicen que el Papa en la práctica se exalta a sí mismo en esa forma, besándole la mano y hasta los pies, ¿no? Esto es lo de menos. Al mismo tiempo que permite todo eso, está involucrado en la promoción de todo tipo de idolatría o sea, fuera de la idolatría dirigida hacia su misma persona. Y en la adoración de muchos dioses. Sin discutirlo, la Virgen de Guadalupe es la antigua diosa azteca, disfrazada como si fuera la Virgen María. Sin discutirlo, ¿no? Eso es así. Entonces, y lo mismo con, ¿cuántas ha de haber? 1000 versiones de la Virgen en diferentes partes del mundo. La morena es una. Yo creo que ha de ser más blanca. Por lo menos su piel, la verdadera virgencita, ¿no? Eso es absurdo. Los de África dicen más negro. Más oscuro. Oscura, ¿no? Su piel. Psh. Ahora, el próximo punto, 7º o 8º, ya perdí la cuenta aquí incluso en mis apuntes. Ven con mucha atención. El argumento que dice que el templo de Dios que se menciona aquí es la iglesia de Cristo. En inglés decimos, that proves too much. Esa prueba nos enreda en una serie de contradicciones. Si el templo de Dios que se menciona aquí es la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Ya estamos en problemas entonces. Porque todo el debate y el argumento comienza con el hecho de que la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Cristo. Nunca ha sido la Iglesia de Cristo. ¿Sí? No es una verdadera iglesia. Y hay que entender el punto. No es la Iglesia Católica Romana, no es la Iglesia de Cristo que se menciona aquí. La palabra griega, naos, se utiliza en 1 Corintios 3, 16, en Efesios 2, 20 y 21, para hablar de verdaderas iglesias locales de Cristo. Pero no se usa esa palabra para hablar de iglesias falsas en ningún lugar en la Biblia. Y aún peor para los dispensacionalistas. La palabra griega que habla del templo en Jerusalén ocurre por lo menos 25 veces en el libro de los Hechos y tampoco es esa palabra. Erion es la palabra. No es esa palabra. No se refiere al anticristo sentándose en un templo reconstruido en Jerusalén. Tampoco en el Vaticano, sino se refiere al anticristo como enseñoreándose de aún las verdaderas iglesias de Cristo. ¿Sí? En este sentido, lo vuelvo a decir, si buscamos en la historia al Papa enseñoreándose de las iglesias verdaderas, en este contexto serían anabautistas, evangélicas, luego en la línea protestante, no vamos a encontrar eso nunca. No le han permitido sentarse en sus iglesias. Eso ha sido el conflicto. Le han dicho que no. Hasta la misma Iglesia Católica se dividió entre la rama griega ortodoxa y la rama occidental, precisamente por este punto. Porque los griegos ortodoxos no aceptan al Papa y no le dan su silla ni lugar en sus iglesias hasta el día de hoy. No sé si me explico. El templo de Dios que se menciona aquí no es la Iglesia Católica Romana. Ese es el punto. Y por otra parte, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy,
los evangélicos con raíces anabautistas y después de la Reforma los grupos protestantes y los bautistas no se han doblegado hasta el día de hoy y no le han dado su lugar en sus iglesias. Esto quiere decir que esto no ha sucedido aún. ¿Me explico? No ha ocurrido hasta el día de hoy. Ahora, no estamos negando el hecho de que el sistema papal es anticristiano. Tampoco estamos negando el hecho de que el Papa ha desempeñado el papel histórico del anticristo a través de cruzadas y guerras de genocidio, la Inquisición y la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Al identificar al sistema papal como anticristiano, los reformadores y los anabautistas decían la verdad. El error consiste de decir, escuchen, que el Papa X es el anticristo y que por lo tanto no vendrá en el futuro. Eso es lo que muchos grupos protestantes dicen hoy día. O peor aún, decir que el Papa se convertirá en el anticristo en un futuro. Eso tampoco es así. Para el próximo punto. El anticristo, eso es número 9. El anticristo, según el texto en 2 Tesalonicenses, hará milagros que nunca han sido realizados antes, salvo por Cristo. Esto quiere decir que los así llamados milagros realizados por la Iglesia Católica Romana no llegan al nivel. Ni la transustanciación no llega al nivel. Porque el nivel señalado aquí es algo que llega casi al nivel de los milagros de nuestro Señor Jesús. En el Apocalipsis 13, los milagros señalados, y discutimos un poco, ¿qué es esto de infundir aliento de vida? ¿Sí? A la imagen de la bestia. Lo discutimos un poco en la sesión anterior. ¿Qué es esto de hacer descender fuego del cielo, imitando el ministerio público de Elías y de los 2 testigos del mismo Apocalipsis? Los milagros señalados en Apocalipsis 13 y en 2 Tesalonicenses 2 van mucho más allá de cualquier, entre comillas, milagro realizado por la Iglesia romana. Ahora, el próximo argumento. Según los versículos 10 al 13, todos los seguidores del anticristo en 2 Tesalonicenses 2 son destinados a morir perdidos. Todos serán condenados e irán a la perdición. Esto es lo que el lenguaje dice. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. 2 veces se refiere al hecho de que tuvieron conocimiento de la verdad y la rechazaron, se complacieron en la iniquidad. Todos serán condenados, dice, y irán a la perdición. Pero, a lo largo de la historia, muchos católicos, fanáticos, papistas, han sido convertidos a Cristo y han dejado la Iglesia romana. Y no tenemos que mirar más allá de Martín Lutero, un sacerdote católico, quien fue librado del engaño de Roma. El texto dice aquí que todos los seguidores del anticristo, de igual manera como el Apocalipsis 13 lo afirma, van a la perdición. Pero lo vuelvo a decir, estas personas tuvieron contacto con la verdad y la rechazaron. Por eso van a la perdición. Los seguidores del anticristo, todos son destinados a morir en sus pecados. Pero si este es el Vaticano, miles, si no sean millones de personas han sido convertidas y rescatadas de los errores del Vaticano.
¿Me explico? Pero los seguidores de este individuo, todos serán perdidos. Ahora, 11, ¿no? 11, no sé, ya perdí la cuenta. Los textos en el Apocalipsis 17, en Apocalipsis 13, que parecen identificar a la ramera y al falso profeta con la iglesia romana o con el papado, estos mismos textos hacen una distinción clara entre el anticristo, ¿sí?, y estos protagonistas o actores en el drama. El falso profeta, pongamos que sí, que es un papa futuro, pongámoslo así, pero el falso profeta no es el anticristo. Son dos personas distintas. ¿Sí? Y la mujer que va sentada sobre la bestia en el Apocalipsis 17, pongamos que sea no solamente la Iglesia Católica Romana, sino el cristianismo apóstata en su hora final. Pero esa ramera que está sentada sobre la bestia al principio del capítulo 17, al final del capítulo ya lo vimos. Esa bestia termina destruyendo a la ramera y quemándola con fuego. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, ahí se están fusionando cosas que no están fusionadas ni en el capítulo 13 ni en el capítulo 17. Hay una clara distinción. El falso profeta del capítulo 13 no es el anticristo en sí, no lo es, sino es un líder religioso, ¿sí?, que convence al mundo a adorarle al anticristo. Pero no es el anticristo. ¿Estamos bien? ¿Ya no están tan convencidos? Ahora vienen los argumentos finales. ¿Y la comida ya? ¿No? Se está enfriando. Rápidamente. Primera de Juan. Ya se enfrió. A lo mejor no. Primera de Juan. Ahora llegamos a los argumentos que son los más fuertes, en contra de la teoría de que el Papa es o sea el anticristo. Primera de Juan 4. Se nos fue el tiempo. Está bien, porque no vamos a hacer más que, hay que terminar aquí, va a faltar un pedacito, porque no vamos a ir más allá de estos textos por el momento. Y vamos a llegar al anticristo y los extraterrestres después de la comida. Entonces no les recomiendo que coman mucho, sí, poquito. Primera de Juan 4, ¿ya lo tienen? Ahora, las descripciones que vimos hace 2 o 3 sesiones, las descripciones técnicas del anticristo en las epístolas del apóstol Juan, escuchen lo que voy a decir, excluyen cualquier posibilidad de que el Papa sea el anticristo. Ahora, ¿cómo vamos a ver? Primero de Juan 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Ahora, antes de seguir, en el contexto aquí hay una serie de puntos. En aquel entonces el Nuevo Testamento no estaba completo en relación con la tarea de entregar y apuntar la verdad neotestamentaria. Entonces la verdad llegaba por partes y a través de la boca de profetas. Los profetas fueron inspirados por algún espíritu. Había solamente 2 opciones, o el Espíritu de Dios o el espíritu del diablo ponía la palabra en la boca del profeta. Este tema no lo vamos a discutir, ese es el contexto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne
es de Dios. Se refiere al verdadero profeta que comunicaba un mensaje de parte de Dios, y el mensaje siempre venía en este contexto: una confesión de la verdad acerca de la persona de Jesucristo. El versículo 3: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido, el tiempo del verbo es perfecto, en carne, eso es su encarnación, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y ahora ya estaba en aquel entonces en el mundo. Ahora ven con mucha atención. Aquí lo que vemos es lo siguiente: el espíritu del anticristo negará en forma absoluta la encarnación de Cristo. El argumento comienza en el primer capítulo de esta epístola. Véanlo rápidamente. El primer versículo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada y vimos, testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que tengan comunión con nosotros, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, así. Hay una fórmula aquí en los primeros 3 versículos acerca de la verdadera identidad del Verbo de Dios, la verdadera identidad del Hijo de Dios, su encarnación, y incluso acerca de la existencia trinitaria de Dios. Ahora vienen en la lista, segunda de Juan 7. Muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan 7. Ahora otra vez, Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Y rápidamente el argumento es lo siguiente. La confesión de la doctrina de la encarnación de Cristo, el hecho de que la segunda persona de la divinidad se encarnó, es una confesión que la Iglesia Católica Romana y los papas o el papado han sostenido siempre. Incluso los concilios en donde estos puntos doctrinales fueron definidos y aclarados más allá de cualquier duda, sucedieron dentro de la Iglesia Católica y bajo su autoridad. Para ampliar el argumento, lo vuelvo a repetir: la confesión de la doctrina de la encarnación de Cristo. Y la palabra confesar aquí es una palabra griega que habla de confesión pública, abierta o simplemente verbal. Cosa que los anticristos mencionados aquí no hacían. Y lo que ustedes saben, y a esto íbamos a llegar, es Juan estaba combatiendo a los gnósticos en sus 2 divisiones. Ambos negaban estas verdades. Y ahora, 1 de Juan 2, 21. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino como a los que la conocéis, que ninguna mentira es de la verdad. Algunos identifican esta frase mentira con el mensaje del anticristo, como veremos en un momento. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Jesús es el nombre humano, ¿sí?, del hombre Jesús. Cristo es el ungido, Salvador o Mesías. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que este ser humano es el Mesías, el ungido, el Salvador? Este tal es anticristo, y ven lo que dice, que niega tanto al Padre como al Hijo. En este texto hay 3 puntos. Primero, la divinidad de Cristo, su encarnación y su divinidad está aquí. Segundo,
la negación de su oficio mesiánico, de que Él sea el Cristo, el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento. Y tercero, aquí hay una negación de la Trinidad. Hay 3 negaciones en este texto. Las personas identificadas como anticristos aquí negaban la encarnación o la divinidad de Cristo. Segundo, su oficio mesiánico como Salvador o Cristo. Y tercero, la Trinidad. Y sin profundizarnos más, lo haremos si Dios lo permite, si no hoy, en la próxima sesión, analizando todo el tema del gnosticismo. Una secta gnóstica negaba su humanidad y la otra negaba su divinidad. Íbamos a lanzarnos a analizar esto. Hay una serie de textos cruciales que lo afirman, pero no es necesario. ¿Sí? No es necesario profundizarnos en esto por el momento. Basta con decir lo siguiente: la Iglesia Católica Romana, por lo menos hasta el día de hoy, yo no estoy diciendo que no pudieran desviarse en un futuro, pero hasta el día de hoy se han dedicado los teólogos del Vaticano a defender la doctrina de la Trinidad, a defender la doctrina de la encarnación de Cristo, a defender sus 2 naturalezas, su humanidad y su divinidad, y en teoría a defender su puesto como el Salvador, aunque en la práctica lo niegan. Pero en forma verbal y técnica dicen que Cristo es el Salvador. No lo niegan, como lo hacían los gnósticos y como lo hará el anticristo. Escuchen con mucha atención ahora para concluir. Estos textos, los que acabamos de leer, identifican al espíritu del anticristo como alguien que hará 3 cosas. Negará que Jesús es el Cristo, el Mesías o el Salvador del mundo, primero. Segundo, negará ya sea la Trinidad o simplemente el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios encarnado, Hijo con mayúscula. O tercero, negarán que Jesús haya venido en carne, es saber, que Dios se hizo hombre, o la encarnación, es lo mismo. 3 cosas. ¿Me explico? Y hay muchos problemas para decir que el Vaticano sea culpable de esto. Porque la apostasía en ninguna secta o iglesia cristiana ha sido hasta el día de hoy, no es una apostasía completa ni total. Han conservado algunas verdades. Esa es una parte del engaño. Son verdades y medias verdades mezcladas con muchos errores y mentiras. Y las verdades y medias verdades sirven para engañar a los ingenuos. Pero el anticristo negará estas 3 cosas. Ahora vamos a terminar, aunque en realidad no, con lo siguiente. Fíjense muy bien. A este tema no llegaremos hasta la próxima vez. El Corán. Y voy a vamos a bajar del internet o comprarnos una copia del Corán. Corán, it's different in English. Es K-U-R-A-N. Entonces yo creo que ustedes no lo dicen correctamente. El Corán, escuchen bien, vamos a bajar del internet o traerlo en español para que ustedes puedan ver con sus propios ojos los textos que voy a citar. Tengo aquí las citas, los versículos, los capítulos, la traducción es mía, ¿sí? Es del Corán en inglés, ¿sí? Ok, entonces la traducción pudiera ser mucho mejor en lo que vamos a traer. Escuchen bien. El Corán, el libro sagrado del Islam, niega enfáticamente estos 3 puntos. Es increíble leer lo que dice este libro. En Sura 5:16, la cita es 5:16, dice: aquellos que dicen que Dios es el Cristo
el Hijo de María, blasfeman. Esa es la cita. Lo que los antiguos gnósticos negaban, los islámicos también lo niegan. Aquellos que dicen que Dios es el Cristo, Mesías, ungido Salvador, el Hijo de María, blasfeman. En Sura 10:68 es la referencia. Ellos dicen, hablando de los cristianos, que Dios ha engendrado a un hijo. Y luego en la parte final del versículo dice, no tiene base alguna para decir esto. O sea, el Islam dice, Dios no tiene a hijos. ¿Sí? Niegan enfáticamente que Cristo sea hijo mayúscula o minúscula de Dios. ¿Sí? Y dice en 19:18-92, es una larga cita, lo mismo, es blasfemia lo que dicen los cristianos. ¿Sí? En Sura 9:30 dice, a ver si lo puedo leer, todos los cristianos llaman a Cristo Hijo de Alá. Y luego dice al final del versículo que la maldición de Alá sea sobre ellos. Maldicen a las personas que afirman que Cristo sea el Hijo de Dios, porque para ellos el nombre Alá es el nombre de Dios. Exactamente lo que los gnósticos negaban. Y dos más. En Suras 5:73, blasfeman todos aquellos que dicen que Alá es uno de tres, una Trinidad. Lo niegan, dicen que no. ¿Sí? Y para colmo, en Sura 4, 157-8, el Corán niega que Cristo murió en la cruz. Esto lo niegan enfáticamente. Dicen que ni siquiera murió en la cruz. Entonces, lo vuelvo a repetir. El Islam niega la Trinidad, niega la encarnación de Cristo, niega la divinidad de Cristo y niega aún el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Y el anticristo, según los textos en 1 de Juan, negará por lo menos la Trinidad, la encarnación y la divinidad de Cristo. El anticristo final negará todo este paquete. Ahora, el día de hoy no vamos a meternos en la cuestión del Islam, pero te da un shock leer estos versículos en el Corán. Ahí están. En donde lo que según Juan los anticristos hacían en su entonces, las fuerzas islámicas anticristianas lo han hecho durante 1 milenio y medio. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y ellos están esperando que llegue su Mesías, el que será acompañado por el hombre Jesús. Sí. Tienen en su escatología la idea de que regresará Mahdi, el 12º imán, el último sucesor de Mahoma, acompañado por el hombre Jesús, llegará. Y en estos detalles nos vamos a meter en la próxima sesión.